Veamos ahora uno de los modelos clásicos de un motor eléctrico de corriente continua. Bien, un motor eléctrico de corriente continua es un sistema más o menos complejo. Sin embargo, puede ser simplificado de la siguiente manera. Como sabemos, en un motor hay embobinados, los cuales tienen una resistencia eléctrica y también tienen una inductancia. Se puede probar que una buena aproximación para representar ese tipo de elementos es mediante elementos separados. ¿Qué significa eso? Que contabilizamos los efectos, ¿no? Por un lado el efecto resistivo y por el otro lado el efecto inductivo. Los contabilizamos de manera separada, es decir, por un lado a través de una resistencia y por otro lado a través de una inductancia, de la siguiente manera. Vamos a imaginar que estas son las terminales del motor eléctrico. El motor eléctrico en su parte eléctrica tiene solamente tres elementos, que serían una resistencia, tres elementos en serie, resistencia, en serie con una inductancia, y en serie con un elemento, digamos un elemento ideal, que le podríamos poner el nombre de transformador ideal o motor ideal, el cual a veces se representa de la siguiente manera. Este elemento que se está representando acá, un pequeño círculo, dos como terminales, el cual es conectado a dos cables y tiene un eje mecánico de salida, justamente el eje de salida del motor. Es un elemento idealizado, ¿correcto? El cual luego vamos a analizar con más detalle. Por ahora vamos a decir simplemente que este elemento está representando cómo se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, por acá hay dos variables, ¿no? Que son uno, el voltaje entre terminales, y otro, la corriente que ingresa. Y por acá también hay dos variables, que es el torque de salida, si es que se quiere, y la velocidad angular con la cual rota ese eje. Bien, entonces esta sería la primera parte del modelo de un motor eléctrico, el cual puede ser alimentado por una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Imaginemos que es una fuente de voltaje. A veces ese voltaje se representa así, ¿no? Hay un voltaje, esta flechita representa que acá es el positivo y acá es el negativo. Nada más que eso. Entonces hay un voltaje de entrada, ¿no? Y por tanto este motor eléctrico tendría como entrada a ese voltaje. Bien, entonces vamos a imaginar por ahora que el motor eléctrico se alimenta de repente con un circuito de potencia, o en el caso más sencillo con una batería, la cual suministra un voltaje que puede ser función del tiempo, ¿no? V de t. Y ese voltaje es el que alimenta ese circuito. Está compuesto por dos elementos. Estos dos elementos representan, como les decía, el bobinado o los embobinados del motor, ¿correcto? Bien, y parte de esa energía eléctrica, ¿sí? Digo parte porque no toda, es decir, no toda la energía eléctrica que entra desde la alimentación se transforma en energía mecánica, sino que parte de esa energía se disipa
se pierde por efecto Joule, ¿no? En una resistencia, y parte se almacena temporalmente mediante la inductancia. Como ustedes saben, la inductancia tiene la capacidad de almacenar energía, y esa energía almacenada es función de la corriente que circula, ¿no? Algo parecido a un capacitor, solo que en el caso de un capacitor, pues no se necesita que fluya una corriente para almacenar energía. En el caso de la inductancia, sí. La energía que almacena depende de la corriente que circula. Bien, esta sería entonces la primera parte. Esta línea está representando un eje de salida y pues lo que podríamos llamar el rotor va a tener lo que rota, ¿no? Ese elemento que rota, que termina en un eje de salida le estoy llamando, pues tiene cierta inercia. Y esa inercia la vamos a representar de manera parecida como lo hemos estado haciendo antes. Vamos a ponerle JM. Inercia del motor, RL. Todavía no vamos a poner ningún parámetro acá, luego vamos a comentar esto. Vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar que hay fricción, que en general va a ser relativamente pequeña, ¿no? Una fricción, digamos, en los rodamientos sobre los cuales está colocado el eje del motor. Esa fricción o esos rodamientos a veces se representan de esta manera. ¿No? Es una forma nada más, hay otras formas de representar eso. Y vamos a suponer el caso más sencillo, donde la fricción que ejerce esos rodamientos, que en este caso sería un torque de fricción, así se le llama a veces, es proporcional, es un torque, por decirlo así, viscoso. ¿Qué significa eso? De que es proporcional a la velocidad angular. Es decir, este eje de salida va a rotar a cierta velocidad angular y proporcional a esa velocidad angular es que va a haber un torque de fricción, un torque que se opone al movimiento. Entonces, por ser una relación lineal o por ser una relación proporcional, para definir esa relación entre la velocidad angular y el torque de fricción, ¿no? Solamente se necesita un parámetro, el cual le vamos a poner de nombre BM. Vamos a ponerle BM. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería ya todo el modelo del motor, pero sería el modelo inicial, ¿no? El modelo básico, porque usualmente luego de que uno tiene un motor, pues ese motor va a ser colocado a una carga, ¿no? Es decir, por acá habrá otra inercia, seguramente mucho más grande que la inercia del eje. Esta es la inercia del eje del motor, ¿no? Habrá una inercia que será la inercia de carga, lo que quiero mover con el motor, ¿no? Y habrá también una carga del tipo, ¿qué le podríamos llamar? De fricción, ¿no? O viscosa, es decir, un elemento que hace que la energía se pierda, ¿no? Se pierda y se transforme en calor. Muy bien, entonces esos dos elementos constituirían lo que se denomina la carga. Como les decía, también a veces se necesita un elemento de reducción, un par de engranajes o a veces más engranajes, ¿no? Un tren de engranes, el cual me permite reducir velocidad angular y aumentar el torque. Entonces, hasta el momento tenemos el modelo, ya todo lo que estamos viendo es el modelo de un motor sin que esté conectado a nada más, un motor sin carga y sin sistema de reducción. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a poner algunos nombres a este elemento de acá, que luego lo vamos a comentar más. Le vamos a llamar motor ideal, solamente este de acá. Hasta acá le vamos a poner el nombre de motor simplemente.
Y ahora vamos a imaginar que a la salida o en el eje de salida del motor colocamos un par de engranajes que nos permitan reducir la velocidad angular. Ya, eso lo vamos a representar así. Bueno, acá aquí está un poquito más arriba. Son dos engranajes vistos desde un costado, ¿no? Se supone que si yo quiero disminuir la velocidad angular, pues el primer engranaje tiene que ser de diámetro menor que el segundo engranaje, ¿no? Para que si este da una vuelta, pues el más grande dé menos de una vuelta, ¿no? Quiero reducir velocidad angular. Bien, vamos a imaginar que esos engranajes tienen unas masas, pero las masas no nos interesan porque están rotando respecto de un eje fijo. Lo que nos interesan son las inercias. Vamos a ponerle acá J1 y acá J2. También nos va a interesar la relación entre engranes. Vamos a imaginar que este engranaje de acá tiene un número de dientes N1 y este engranaje de acá tiene un número de dientes N2. ¿No? Imaginando que N2 es mayor o mucho mayor que N1. Bien, entonces hasta acá ya tendríamos lo que sería un motor con reducción. Bien, entonces la salida de este sistema, o la salida mecánica si se quiere, sería este eje de acá, el cual ya va a estar conectado a la carga, es decir, aquello lo que yo le quiero dar es energía mecánica, aquello que quiero mover, ¿no? Que en general puede ser descompuesta esa carga o clasificada en dos tipos, ¿no? Una carga del tipo inercial, es decir, un elemento con inercia al cual le quiero dar velocidad angular, y por otro lado un elemento que disipa energía, como les comentaba hace un rato, ¿no? Disipa energía en forma de calor, o sea, hay fricción, ¿no? En general van a haber ambos tipos de carga y pues los vamos a representar mediante los elementos que ya habíamos visto, ¿no? En este caso una inercia como la que está acá, sumada a lo que representa esa pérdida por fricción, o vamos a representar esa pérdida por fricción mediante un amortiguador rotacional en este caso. Bien, esto sería la carga inercial. Imaginamos que es bueno, puede ser de cualquier forma, esta es una representación nada más, ¿no? Lo que nos interesa es que tiene cierta inercia no despreciable. Le vamos a poner JC, ¿no? Inercia de carga. Y lo que les comentaba por acá, un amortiguador rotacional. Que por un lado obviamente tiene la velocidad de la carga, que es la misma que de este eje de salida, y por otro lado tiene la velocidad de cero, ¿no? Está fijo alguna referencia. Eso se representa más o menos así. Sí, de hecho esto de acá, este símbolo de acá y la descripción que yo les di hace un momento, de que acá había un torque de fricción y que era proporcional a la velocidad angular, esa es justamente la misma relación que hay en un amortiguador como el de acá, ¿no?
dicho eso, pues esto de acá con esto de acá son equivalentes, ¿no? Podría haber representado esta fricción así, o podría haber representado también la fricción acá así, ¿no? Son representaciones equivalentes. Bien, vamos a ponerle acá un coeficiente BC. Bien, entonces tendríamos ya, todo esto sería motor con reducción y carga, ¿no? Esto sería la carga y todo esto sería un motor con reducción y carga. ¿Correcto? Entonces, recapitulando, esta es la parte eléctrica del motor. Vamos a imaginar por ahora que se alimenta con una fuente de voltaje. Este elemento ideal transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Hay un eje mecánico de salida, el cual, o sobre el cual hay un torque de fricción. El eje también tiene una inercia, ¿no? Luego se conecta a un sistema de engranajes, a un tren de engranajes. En este caso, por simplicidad, solamente estamos considerando un par de engranajes con números de dientes N1 y N2, con inercias J1, J2, y la salida se conecta a la carga, ¿no? Está compuesta o tiene dos partes, una parte inercial y una parte de disipación o de fricción. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a plantear todas las ecuaciones en el sistema, ¿sí? Todas las ecuaciones que veamos, para después, ya encargándose ustedes se van a encargar de encontrar la correspondiente función de transferencia. En este diagrama, tal como lo hemos dibujado, solamente hay una entrada, que es este voltaje de acá. Es la única entrada, es la única variable que está predeterminada o establecida por el entorno, por algo externo. Sin embargo, si yo, por ejemplo, quitase la carga, ¿no? Si saco la carga, acá me queda un eje. Y sobre ese eje yo podría aplicar un torque externo, el cual podría ser una segunda entrada. O también, con algún dispositivo un poco elaborado, puedo aplicar alguna velocidad angular, de manera similar a lo que conversamos en la clase de entradas y salidas. ¿Correcto? Entonces, tal como es el diagrama, ya conectado el motor a la carga, este sistema tiene una única entrada, que es este voltaje. Si yo saco esta carga y dejo el eje ahí nada más y me imagino que sobre ese eje se le aplica algún torque, ¿no? Entonces, en ese caso, ese torque sería una entrada. Si se le aplica alguna velocidad angular, pues la velocidad angular sería la entrada. En cualquiera de los dos casos, ese sistema tendría dos entradas. También podría jugar un poco por acá, imaginar que el motor no se alimenta por una fuente de voltaje, sino por una fuente de corriente. En ese caso, la entrada del sistema sería justamente esa corriente. Bien, antes de plantear las ecuaciones, comentemos sobre este pequeño elemento. Es un elemento ideal, el cual vamos a volver a dibujar por acá. Bien, entre las terminales de este elemento ideal va a haber un voltaje, ¿no? Que le vamos a llamar VB, más menos. Va a ingresar una corriente, que le vamos a llamar I. ¿Sí? Ese es por el lado eléctrico. Por el lado mecánico, algo externo va a ejercer un torque, ¿no? Sobre este eje. Esta línea representa un eje,
¿correcto? Entonces, algo externo va a ejercer un torque, el cual vamos a dibujar así, tau, ¿no? Y a la vez ese eje va a rotar con cierta velocidad angular, que por facilidad la voy a definir en sentido contrario, pero eso no cambia nada. Hemos discutido sobre los sentidos en los cuales son definidas las variables. Y vamos a decir lo siguiente. Este es un elemento ideal que representa cómo se transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Y tiene una primera propiedad de que ese elemento conserva la energía. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que la energía que entra por un lado es igual a la energía que sale por el otro lado. Es decir, la energía eléctrica que ingresa es igual a la energía mecánica que sale. Y al revés también, si en algún momento está, porque esto puede ocurrir, ¿no? Esto es justamente, si ustedes cogen un motor eléctrico y le dan vuelta al eje de salida, van a ver que se produce una diferencia de potencial. Es decir, hacen que el motor funcione como un dínamo. Bien, entonces no es que siempre vaya a ingresar energía eléctrica a este elemento. Podría eventualmente, en algunos intervalos de tiempo, salir energía eléctrica, mientras que ingresa energía mecánica. Entonces, la primera regla que se cumple en este elemento ideal es que se conserva la energía. Energía que entra es igual a energía que sale, ¿no? Y esto se cumple para cada instante. Dicho de otra manera, la potencia entrante es igual a la potencia saliente para todo instante del tiempo. La potencia que entra a este elemento, que es un elemento de dos terminales, terminal 1, terminal 2, ¿no? Según la teoría de circuitos, es igual a el voltaje entre las terminales por la corriente, ¿no? La corriente está definida como entrante por el positivo, así que esta cantidad vamos a ponerle así, P potencia entrante VB por I tiene que ser igual a la potencia saliente. Entonces, esta es la potencia eléctrica entrante y la potencia mecánica saliente va a ser igual a, si ustedes recuerdan un poquito de dinámica o de física, va a ser igual a la multiplicación del torque por la velocidad angular, ¿no? Si se dan cuenta, están definidos en sentidos contrarios. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico ambos me da la potencia, la tasa a la cual se realiza trabajo, ¿no? Sobre este elemento, pero como están en sentidos contrarios sería al revés, es la potencia o la tasa a la cual realiza trabajo este elemento sobre aquella cosa externa a lo cual esté conectado, porque si es que hay un torque externo es que algo externo está aplicando ese torque. Por tanto, la potencia saliente va a ser igual a tau omega. Bien, entonces, como les decía, este elemento ideal conserva la energía. Eso significa que para todo instante del tiempo esto es igual a esto. Es decir, VB bien. Esa es la primera relación que se cumple en este elemento, que viene de la conservación de la energía del elemento. Y la segunda es que, esto obviamente también se puede deducir igual que todo, ¿no? Si uno analiza al detalle cómo funciona un motor eléctrico, pues llega a la conclusión de que hay una proporción entre el voltaje entre las terminales y la velocidad angular, la cual se puede escribir de la siguiente manera. Voltaje entre las terminales es igual a una constante, la cual se le puede llamar simplemente constante del motor, por la velocidad angular. Y si ustedes se dan cuenta,
estas dos ecuaciones implican lo siguiente. A partir de ambas ecuaciones se puede concluir que si reemplazamos VB por K omega se va a los omega, nos quedaría que tau es igual a K por I. Tau es igual a K por I. ¿Sí? Entonces tenemos tres ecuaciones, obviamente no son tres ecuaciones independientes, de estas dos salió esta tercera, pero también si se dan cuenta de estas dos de acá, de esta y esta, pues sale la de acá, ¿no? Porque no son independientes. Si uno esta ecuación con esta ecuación, puedo obtener la de acá, ¿sí? Entonces vamos a trabajar por facilidad con este par de acá, con ese par de ecuaciones. Bien, entonces este simbolito está representando una transformación ideal de energía eléctrica en energía mecánica rotacional, ¿no? En el cual o en el elemento tienen que cumplirse que hay una proporción entre voltaje y velocidad angular, y esa misma proporción tiene que existir entre el torque y la corriente, porque de esa manera se va a conservar la potencia o se va a conservar la energía. Bien, volviendo para acá tendríamos nosotros lo siguiente. Vamos a definir la corriente. Vamos a llamarle I, vamos a ponerle el mismo nombre. Acá sería más menos VB. Vamos a... Si se dan cuenta, el único parámetro que define el comportamiento de este elemento es la constante del motor. No hay otro parámetro. Entonces, ese parámetro lo vamos a colocar acá. Ya está. Lo primero que podemos, la primera relación que podemos obtener es a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Diríamos, vamos a ponerlo así, VR, VL, y podríamos plantear lo siguiente, ¿no? V menos VR menos VL y menos VB ahí se cierra, ¿no? Se cierra la malla. V menos VR menos VL menos VB, esto tiene que darnos igual a 0. Esa sería otra ecuación, ¿no? Ya tenemos, hay que estar al tanto, 1, 2, 3 ecuaciones. Bien, por este lado tenemos que analizar con cuidado este elemento. Recuerden que cuando dos elementos mecánicos rotacionales se conectan, ¿no? Ahí se cumple lo de acción y reacción para torques, ¿no? Y tienen que ser opuestos. El torque que ejerce un elemento sobre el otro es opuesto al que ejerce el otro sobre uno. Bien, vamos a guiarnos de este esquema que está acá. Y escribiríamos lo siguiente. Enfoquémonos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. La conexión a través de los engranajes es en el punto de contacto, ¿no? Y lo que tienen en común los engranajes es que en el punto de contacto la velocidad tangencial es idéntica, ¿no? La velocidad tangencial es idéntica. Además hay fuerzas en el punto de contacto y la componente tangencial de esas fuerzas, también por acción y reacción, también son iguales y opuestas, ¿no? Entonces, ahora analicemos esta partecita mecánica, ¿sí? Esta parte mecánica. O podríamos, para hacerlo un poquito más práctico, podríamos acá separar, ¿no? Acá hacer una pequeña separación y enfocarnos en este par de elementos nada más. Esta inercia del motor, esta fricción, que era fricción en los
rodamientos, ¿no? Rodamientos del eje del motor. Ya, enfoquémonos en esta partecita nada más. Bien, digamos lo siguiente. Este eje de acá es el mismo de acá, es el mismo de acá, ¿cierto? Vamos a definir las variables en el mismo sentido. Diríamos lo siguiente. Acá rota ¿sí? No sé si se logra apreciar el sentido que estoy tratando de darle a las variables. Acá el torque es así, ¿correcto? Es decir, utilizando la representación alternativa sería así, ¿no? Y la velocidad angular es más bien al revés, así, ¿no? Entonces, esta es la velocidad angular. Obviamente tiene que tener el mismo sentido. Lo estoy representando de las dos formas para ganar cierta práctica. Y el torque sí tiene que ser opuesto, ¿no? Porque es por acción y reacción. Este tau es el torque que ejerce lo que estaba externamente sobre este elemento, ¿no? Ahora, justamente eso que estaba externamente era este elemento de acá. Entonces, por acción y reacción, ¿no? Igual estoy representándolo de las dos maneras alternativas. Bien, por acá podemos hacer algo similar. Si se dan cuenta, obviamente este eje con este de acá tienen la misma velocidad angular, ¿no? Porque están conectados rígidamente con la inercia. Ahí está. Y vamos a definir un torque, ¿correcto? Vamos como imaginar que hacemos un cortecito acá, que es el torque que ejercería este engranaje sobre este eje, ¿no? Voy a definirlo en ese sentido, puede ser cualquiera, ¿no? Vamos a llegar al final a la misma conclusión. Vamos a ponerle tau 1. Ya. Bien, entonces aplicaríamos a esos dos elementos simplemente muy sencillo, ¿no? Aplicar lo que vimos para sistemas mecánicos rotacionales. Diríamos suma de torques, ¿no? En este elemento de acá, suma de torques es igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, decimos lo siguiente, suma de torques sería, vamos a ponerle tau hacia la derecha, ¿no? Menos tau 1, que es en sentido contrario, menos tau 1, y menos el torque debido a la fricción, ¿no? El torque de fricción, que es igual a justamente el coeficiente por la velocidad angular. Entonces, si yo analizo, si hago un diagrama de cuerpo libre, ya no lo vamos a hacer ahorita porque ya hemos visto eso, ¿no? Si hago un diagrama de cuerpo libre de la inercia,
veo que sobre esta inercia hay tres torques. El torque que viene de acá, tau, el torque que viene de acá, de este elemento, tau 1, y el torque proveniente de la fricción de este elemento que es un rodamiento, ¿no? O un par de rodamientos, lo que fuese. Sería tau menos tau 1 menos, sería coeficiente por velocidad angular. Y acá, no sé si se dan cuenta, pero estoy teniendo cuidado con los signos, porque justamente la velocidad angular está definida en el mismo sentido que el tau. Y el torque de fricción, que es Bm por omega, es opuesto al movimiento, ¿no? Es opuesto, en este caso si el omega fuese positivo, pues el torque tendría sentido contrario, hacia allá, ¿no? Por eso es que le estoy poniendo el signo menos. Ya. Este es el torque total sobre la inercia y esto es igual a la inercia del motor, Jm, por la aceleración angular, que sería omega punto. ¿Está bien? Ya. Y eso sería, esta relación sería todo lo que necesitamos de esta partecita, ¿no? Claro, ese tau 1 luego lo vamos a relacionar, porque por acción y reacción el tau 1 es justamente el torque sobre este engranaje de acá, ¿no? Este tau viene de por acá, Jm omega punto, la aceleración angular. No quiero utilizar tetas, es decir, ángulos ahorita, estoy utilizando el omega, me parece que no hay necesidad. Esta sería otra ecuación, ¿no? Vamos entonces, a ver, contemos 1, 2, esta de acá también, y esta de acá también. Bien, entonces esa es la relación que describe el comportamiento de esta partecita nada más. Ahora sí analicemos este par de engranajes. La velocidad de este eje es, pues es omega, ¿no? Así está definido. El torque, este eje de acá es el que está conectado acá, por acción y reacción va a tener que ser opuesto. A 1. J1N1, J2N2. Y vamos a definir dos variables también para este eje de acá. Vamos a definir primero la velocidad angular, que le voy a llamar omega c, para hacer referencia a que es justamente la velocidad angular de la carga, ¿no? Omega c, y estoy teniendo un poquito de cuidado definiéndolo en sentido contrario a este omega, porque como saben los engranajes rotan en sentidos contrarios, para solamente por facilidad, para simplificar un poquito, para que cuando este omega sea positivo, pues este omega c también sea positivo, ¿no? Porque están siendo definidos en sentidos contrarios y rotan siempre en sentidos contrarios. Vamos a definir el torque de esta manera. A ver, le hemos puesto tau 1. Vamos a ponerle de nombre tau c,
¿correcto? No quiero que por favor me pregunten, profesor, ¿cómo sabe usted que va en ese sentido el torque? Todas las variables que estamos definiendo, las estamos definiendo en un sentido arbitrario, es decir, el que nosotros queramos. Si lo define en otro sentido, pues solamente en la ecuación cambiará el signo, pero en verdad el resultado final no va a cambiar para nada, ¿no? Es decir, si planteamos la ecuación diferencial del sistema o la función de transferencia, ¿no? No va a cambiar nada. Entonces, por favor, yo simplemente por facilidad, ¿no? Para escribir las ecuaciones de repente más bonitas, es que estoy definiéndolas en ciertos sentidos, pero ustedes las pueden definir en los sentidos que ustedes deseen. Bien, analicemos ahora solamente ese par de engranajes, nada más. Vamos a dibujar una vista de frente. Si vemos los engranajes de frente, tendríamos algo más o menos así, y acá, ese es el punto de contacto, ¿no? Y ese punto de contacto, bueno, los engranajes, justamente por los dientes que tienen, hacen que ese punto de contacto para ambos cuerpos, el engranaje 1 y el engranaje 2, el punto de contacto tenga la misma velocidad. Y en ese punto van a haber fuerzas también, ¿no? Hay fuerzas radiales y hay fuerzas tangenciales. Las fuerzas radiales, como pasan por los centros, no realizan ningún trabajo, ¿no? Y tampoco no hay pues, ningún torque, ¿no? O sea, me refiero a las fuerzas que son así, ¿no? Pasan por el centro, no hay ningún torque. Las fuerzas tangenciales sí son las que nos interesan. Entonces, vamos a separar un poquito esto, solo para que se entienda claramente el diagrama. Vamos a dibujarlos separados, ¿sí? Para ver cómo son las fuerzas de acción y de reacción. Ahí está. Bien, vamos a imaginar que esta es una vista desde acá. Es decir, acá está mi ojo y estoy mirando hacia allá. Entonces, ¿cómo observo yo la velocidad angular y el torque? Pues los observo en sentido antihorario, ¿no? Omega y tau 1. ¿Correcto? Bien. En el de abajo, ¿cómo observo el omega c? Pues en sentido contrario, ¿no? Omega c y el tau c sí, en el mismo sentido que arriba. Ahí está. Bien, me enfoco ahora en la fuerza tangencial que existe. La puedo definir en el sentido que yo quiera. Voy a definirla así. F es la fuerza que ejerce este punto del engranaje de abajo sobre ese punto del engranaje de arriba, ¿no? Y por acción y reacción, tendría la misma fuerza abajo. Bien, este engranaje de acá tiene un número de dientes N1 y tiene inercia J1, un número de dientes N2, inercia J2. Ya, la primera relación es una relación cinemática, la relación entre las velocidades. Este punto de contacto
tiene la misma velocidad para ambos elementos. Vamos a definirla así. Y le vamos a llamar V mayúscula. ¿Correcto? Obviamente acá este engranaje va a tener un radio R1 este engranaje va a tener un radio R2 y la primera pregunta que vamos a responder ahorita es ¿cómo se relacionan las velocidades, ¿no? ¿Cuál es la relación entre omega y omega c? Y fácil, ¿no? Decimos lo siguiente, ¿cuál es la relación entre omega y v? Y luego, ¿cuál es la relación entre v y omega c? Primero, la relación entre omega y v es súper sencilla, ¿no? Velocidad tangencial es igual a radio R1 por velocidad angular, ¿no? Y de nuevo acá estoy cuidando que los sentidos sean correctos. Cuando omega es positivo, pues este v también es positivo, ¿no? Cuando omega es negativo, es decir, rota así, pues el v también será negativo. ¿Ya? Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es idéntica o parecida, ¿no? A esta de acá, solo que para el engranaje que está abajo, ¿no? Acá sería el mismo v, velocidad tangencial, va a ser igual ahora a R2 por omega c. La variable v en general no me va a importar para nada, entonces es una variable que puedo eliminar, por tanto escribiría omega c es igual a, vamos a escribirlo, ya vamos a ponerlo así, entre paréntesis R1 entre R2 por omega. Esto es obviamente una constante, ¿no? Entonces hay una relación fija entre las dos velocidades angulares. Y esa relación entre radios en verdad es la misma que la relación entre el número de dientes, ¿no? ¿Cómo podemos hallar eso? A ver, diríamos, el número de dientes, podríamos decir, el N1, cada diente, podríamos decir, tiene una longitud, ¿no? Y el total de dientes por la longitud de cada diente hacen el perímetro, ¿no? Podríamos decir, cada dientecito acá estoy dibujando un par de dientes del engranaje, diría, cada dientecito o entre diente y diente hay una distancia o un arco, ¿no? Esto de acá, que le puedo llamar D. Entonces diría, el perímetro de este primer engranaje, que le voy a llamar P1, ¿a qué es igual? Es igual al número de dientes por esta distancia D, ¿no? Que es justamente la distancia entre dientes o la distancia que ocupa cada uno de los dientes. Sería perímetro 1 igual N1 sobre D. Algo similar abajo, ¿no? Sería perímetro 2, perímetro del engranaje 2 es igual al número de dientes, N2, y es la misma distancia D, ¿no? Porque justamente los dientes del de abajo engranan con los dientes del de arriba. Sería también D. Ya. El D desaparece, queda que P1 entre P2 igual a N1 entre N2, pero el P no me interesa, sino me interesa más bien el R, ¿no? Pero el perímetro P1 es igual a
acá lo ponemos, perímetro P1 es también igual a 2πr, ¿no? Sería 2πr1. Y el perímetro P2 de manera similar. 2πr2. Entonces tendríamos 2πr1 igual n1d y 2πr2 es igual a n2d. Dividimos esas dos ecuaciones y pues nos queda lo siguiente, que R1 entre R2 es igual a N1 entre N2, así de sencillo. ¿No? En general, pues lo que se quiere es reducir la velocidad, ¿no? Así que N2 va a ser mayor que N1. N2 mayor que N1, así que este número pues va a ser menor a 1, ¿no? Algo similar para los radios, ¿no? R1 es menor que R2. Bien, entonces podríamos reemplazar, podemos ponerle un nombre, ¿no? A esta proporción podemos llamarle n mayúscula y podríamos escribir ahora lo siguiente. Omega c es igual a R1 entre R2, N1 entre N2, n, la relación entre el número de dientes. ¿Sí? Obviamente, así definido el n, pues es un número menor que 1. A veces se utiliza o se prefiere definirlo al revés para que n sea un número mayor a 1, ¿no? Eso es un detalle que no interesa ahora. Bien, habíamos planteado ya la relación entre velocidades. Ahora sí tenemos que aplicar la relación entre... Claro, ya tendremos que aplicar suma de torques igual momento de inercia por aceleración angular, ¿no? Diríamos lo siguiente, vamos a hacer un poco de espacio por acá. Analicemos este primer elemento, el engranaje superior, sería suma de torques. Solamente hay dos torques, ¿cierto? Por un lado el torque tau1 y por otro lado el torque debido a la fuerza. Y así definidos tienen sentidos contrarios. Entonces sería tau1 menos FR1. FR1 sería el torque debido a la fuerza. Eso es igual a momento de inercia, J1, por aceleración angular, que sería omega punto. Ese omega punto ya había aparecido antes. De hecho, este elemento con este elemento son dos inercias conectadas rígidamente que tienen la misma velocidad angular y por tanto pueden ser consideradas como un solo cuerpo rígido. Nosotros no lo hicimos desde el comienzo porque quisimos hacer acá un corte para poder luego tener separadamente las ecuaciones, en este caso de lo que sería el motor, ¿no? Antes de agregar la reducción, ¿no? Por eso es que imaginamos un corte acá. Pero este elemento con este elemento se comportan como un solo cuerpo, ¿no? Bien, entonces esa sería la primera ecuación, algo similar para el elemento de abajo. Ahí vamos a escribir algo así. Como el omega está definido en sentido horario, sería torque F por R2, ¿no? FR2 menos tau C esto es igual a momento de inercia, que es J2 por aceleración angular, que sería omega C punto.
Una relación interesante acá es que si uno deriva esta ecuación, obtiene también que las aceleraciones tienen la misma proporción. Es decir, derivemos esta ecuación, pues me queda derivada de omega c en el tiempo, que sería aceleración angular, es igual a constante, ¿no? La misma proporción entre las aceleraciones. Entonces yo podría en verdad utilizar esta ecuación para hacer un reemplazo acá, ¿no? Por ejemplo, si el omega punto lo quiero expresar en función del omega c punto, podría utilizar esa relación de ahí. ¿Correcto? Podría intentar eliminar, ¿no? Acá podría intentar eliminar el f, o podría despejar de acá el f, reemplazar ahí. Podría hacer eso, ¿no? Por ahora no nos interesa hacer esa simplificación. Bien, ¿qué nos faltaría entonces? Acá ya no hay otra ecuación, ya no hay más ecuaciones, ¿no? De este par de engranajes que estábamos analizando, pues han salido ¿qué ecuaciones? Han salido esta ecuación, en proporción entre las velocidades, proporción entre las aceleraciones, y están saliendo estas dos ecuaciones de acá. Y ya está. Ahora sí analicemos ya qué cosa pasa con la carga, ¿no? Vamos a borrar un poquito por acá. A ver, dibujemos la carga solita. Ya, este eje que está acá es justamente el de acá, ¿no? Utilicemos las mismas variables que están ahí. Omega c. Y por acción y reacción, si acá es tau c, acá tendrá que ser para arriba. Bien, tenemos un sistema bastante sencillo de analizar, ¿no? Diríamos, simplemente enfocándonos en esta inercia, sería lo siguiente. Torques sobre este elemento hay solamente dos, tau c y el torque que ejerce el amortiguador, ¿no? Por tanto sería tau c menos el torque que ejerce el amortiguador, que va a ser coeficiente B sub c por omega c. Y acá estoy simplificando un poquito el procedimiento que hemos visto nosotros, porque estoy haciendo algo similar a lo que hice por acá, ¿no? Yo ya con un poco de pericia, pues sin necesidad de descomponer elemento por elemento, de plantear esta ecuación. Pero si para ustedes no está claro, lo mejor sería seguir el procedimiento que vimos anteriormente y analizar separadamente este elemento y este elemento. ¿De acuerdo? Ya. En este caso yo me doy cuenta de que esto está correcto porque el omega c y el tau c tienen el mismo sentido. ¿Sí? Entonces yo digo tau c para allá. BC omega c es el torque debido al amortiguador, pero ese torque siempre se opone al movimiento. Entonces por eso es que acaba el signo menos. Sin embargo, si yo hubiese definido el omega c al revés, acá tendría que ser más. O sea, no es que siempre sea el signo menos, acá es menos porque ese torque, ¿no? Debido al amortiguador
poniéndome si quieren en ese caso particular de que el omega c es positivo, ¿no? Es así, pues ese torque debido al amortiguador sería en sentido contrario, es decir, opuesto al tau sub c. Por eso es que esto sería, o el torque debido al amortiguador sería opuesto al tau sub c, por eso es que tienen que restarse. Por eso tienen que restarse, ¿no? Ya. Esto sería igual a momento de inercia por aceleración angular. En este caso, como tiene el mismo sentido el omega c que el tau c, acá va a ser más positivo, ¿no? Omega c punto. Y eso sería todo. No hay otro torque ya. A ver, verifiquemos. Acá solo metí un torque, otro torque, dos torques. Dos torques igual JC por omega C punto. Bien, hemos planteado ya todas las ecuaciones del sistema, ¿sí? Dependiendo de exactamente qué queramos analizar, utilizaremos algunas de ellas o todas de ellas, ¿no? Ya para terminar, hay que dejar en claro cuáles serían las entradas y las salidas del sistema, de acuerdo hasta donde consideremos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que hasta acá es el motor simplemente, hasta acá es motor con reducción, y todo ya sería motor con reducción y carga, ¿no? En el caso de que sea motor solo o motor con reducción, y en cualquiera de los dos casos queda un eje, digamos, un eje al aire que puede ser conectado con otra cosa, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, hasta acá, ¿no? Motor solito, hasta antes de la reducción. Imaginemos eso. Vale, voy a hacer un pequeño diagrama. Ahí. ¿No? Estoy redibujando lo mismo, solo que más chiquito. Ya. Vamos a imaginar que acá hay un voltaje, ¿no? Que vimos en nodo V. Circula una corriente I. Y por acá, ¿dónde hemos definido esto? Por acá, ¿no? Omega y tau 1. Ya. De acuerdo a que conectemos por ambos lados, ¿no? Es decir, este es un sistema, este es el motor, hasta acá nada más, ¿no? Este es el motor, este es un motor y tiene, por llamarlo así, dos puntos de interconexión, ¿no? Por este lado puedo conectarlo con una batería, con un circuito de potencia, y por acá puedo conectarlo con otra cosa, ¿no? Cuando yo lo conecto por acá con un elemento eléctrico, se establece un voltaje y una corriente. Cuando lo conecto por acá con algo mecánico, se establece una velocidad angular y un torque denominado tau 1. Entonces, podemos nosotros ponernos en la siguiente situación. Podemos imaginarnos que este sistema es alimentado por una fuente de voltaje. Entonces, vamos a ponerlo así. Se acostumbra poner el dt en un diagrama para representar que es una función preestablecida. Dicho de otra manera, es una entrada, es una función dada. Entonces vamos a suponer que acá lo conectamos con una fuente de voltaje, es decir, el voltaje es predeterminado por el entorno, por tanto el voltaje es una entrada, y vamos a imaginar que por este lado lo conectamos a algo, ¿no? Ya no a esto de acá, sino a algún aparato que puede ejercer algún torque. Entonces, en ese caso, ese torque será la entrada. Y tendré un sistema con dos entradas, ¿sí? El cual en diagrama de bloques
Ya, esto de acá era motor, ¿no? Simplemente motor, sin reducción ni carga. Tendría dos entradas. Por un lado el voltaje y por otro lado el torque que hemos denominado K1. La salida sí puede ser cualquier variable que nos importe, ¿no? Por ejemplo, la velocidad angular. Por ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquiera, puede ser la corriente que circula, puede ser la posición angular, que sería la integral de esa velocidad angular, ¿no? La variable que ustedes prefieran. Ya, ese sería uno de los casos. Pero yo podría, por ejemplo, conectar este mismo motor a una máquina diferente, la cual pueda establecer una velocidad angular predeterminada. En esa situación, la entrada sería omega de t. ¿Sí? Por favor, acá estamos imaginando que lo estamos conectando a algo y acá también se está conectando a algo, solo que no lo estamos dibujando y no nos interesa qué cosa es. Lo único que nos interesa en este caso es que ese omega es una entrada, es decir, que esa cosa a la cual le estamos conectando tiene la capacidad de establecer una velocidad angular arbitraria. En este caso, la entrada sería omega. Y la salida podría ser cualquier variable, ¿no? Que sea omega, pues ya no sería muy interesante, ¿no? Que la misma salida sea la entrada. Acá no habría necesidad de construir ningún modelo, porque es la misma variable. Pero podría ser, por ejemplo, el torque, ¿no? Recuerden, la salida yo la escojo dependiendo de la variable que a mí me interese analizar. En general, los problemas te van a decir, ¿no? Me interesa conocer esa variable, me interesa conocer otra variable. Con las entradas sí, no hay discusión, no es que yo escojo la entrada, ¿no? Si el problema me dice que esto lo conecto a una batería, pues la entrada es un voltaje. No es que yo quiero que sea una corriente, no. Por definición, ¿no? O por concepto de batería, la batería establece un voltaje y la entrada sería el voltaje. Ya, esto sería, cualquiera de las dos, esta opción, la que acabo de borrar, sería en el caso del motor sin reducción, ¿no? En el caso de que yo utilice ya la reducción, me va a quedar un eje parecido, ¿no? Solo que las variables son diferentes ahora, son omega c y tau c. Pero en verdad, estas mismas consideraciones se cumplirían en ese caso. Es decir, sería un sistema con dos entradas, ya sea voltaje y torque o voltaje y velocidad angular. Claro que también podría suceder que en vez de alimentarlo con una fuente de voltaje, lo alimente con una fuente de corriente, ¿no? Imaginemos eso. Pues acá simplemente tendría que cambiar esto, ¿no? Ya. En el caso de que yo ya utilice este modelo completo, todo, es decir, motor con reducción, con carga, en ese caso solamente va a haber una entrada nada más, que es o el voltaje si es alimentado por una fuente de voltaje, o la corriente si es alimentado por una fuente de corriente, porque ya no va a suceder esta situación, no va a quedar un elemento que digamos, no al aire, sino un elemento conectado a algo, ¿no? Externo, ¿no? Conectado a algo externo. En este caso ya no. Cuando vemos el modelo completo, motor más reducción más carga, pues ya no hay ningún elemento externo, ¿no? Entonces en ese caso, nuestro diagrama de bloques simplemente sería, o tendríamos un sistema con una única entrada, ¿no? Acá vamos a ponerle, en el caso de que sea motor más reducción más carga, tendríamos una única entrada que puede ser V o también podría ser una corriente, ¿no? En el caso de que se conecte una fuente de corriente, y la salida va a ser alguna variable que nos interese,
de repente JC va a ser la velocidad angular, ¿no? Omega C. O de repente también nos interesa la posición angular, θ C, donde, vamos a ponerlo por acá, donde θ C punto es igual a omega C. O de repente nos podría interesar alguna otra variable, por ejemplo, nos podría interesar el tau sub C, ¿no? También. Estas de acá las podemos escoger de alguna manera, ¿no? La variable que nos interese conocer. Sin embargo, la entrada no. Si a mí me dicen que este sistema es alimentado por una fuente de voltaje, pues necesariamente la entrada del sistema es un voltaje. En eso sí no hay discusión. Entonces, de acuerdo a cómo analicemos el motor, podemos tener un sistema con dos entradas, ¿no? O un sistema con una única entrada.